Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a generar mucha conversación, porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo turco y, más específicamente, vamos a hablar sobre algo que ha dado mucho de qué hablar, lo que dijo Hande Erçel sobre Kerem Bürsin y el impacto que esas palabras pudieron haber tenido. Si son fans de estas dos estrellas turcas, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes y las historias detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Démosle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y, por supuesto, romance en el universo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla en Sen Kalkam traspasó la ficción y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Fue una relación que nació, creció y fue intensamente seguida por los fanáticos, quienes soñaban con verlos juntos tanto en la vida real como en sus proyectos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son tan sencillas ni duran para siempre. Y es ahí donde entran las palabras. Las palabras tienen poder y cuando provienen de figuras públicas como Hande y Kerem, ese poder se amplifica. Hoy vamos a desgranar qué pudo haber dicho Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, analizar el contexto de esas declaraciones, si es que existieron públicamente de forma explícita, y especular sobre el posible impacto que esto tuvo en Kerem, en su carrera, en su vida personal, y por supuesto en la dinámica entre ellos dos y la percepción pública de su relación. Es importante empezar aclarando que a menudo, lo que se dice o se interpreta de las declaraciones de las celebridades puede ser confuso, sacado de contexto o incluso ser rumores que se viralizan. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación fue un torbellino de atención mediática. Después de su ruptura, las especulaciones sobre las razones y sobre lo que cada uno pensaba del otro se dispararon. A veces no son declaraciones directas y contundentes las que causan revuelo, sino comentarios sutiles, gestos o incluso el silencio lo que alimenta la narrativa. Pensemos en un escenario hipotético o en los comentarios generales que a menudo se escuchan. Si Hande Erçel hubiera dicho algo sobre Kerem Bürsin, ¿qué tipo de cosas podrían haber sido? Podrían haber sido comentarios sobre su profesionalismo, sobre su personalidad, sobre su experiencia trabajando juntos, o incluso, en un tono más íntimo, sobre su relación pasada. Por ejemplo, si en una entrevista Hande hubiera alabado la dedicación de Kerem como actor, eso podría haber sido interpretado como un gesto de respeto profesional, fortaleciendo la imagen de Kerem como un artista comprometido. O si por el contrario hubiera mencionado alguna dificultad o algún aspecto más personal de su relación, eso podría haber generado un impacto mucho mayor, tanto en la opinión pública como en el propio Kerem. La clave para entender el impacto de cualquier declaración de Hande sobre Kerem radica en varios factores: el medio en el que se hizo la declaración, el tono, el público al que iba dirigido y, por supuesto, el momento en que se produjo. Si Hande habló en una entrevista íntima para una revista de espectáculos, sus palabras tendrían un peso diferente que si lo hubiera hecho en una rueda de prensa masiva. Si sus comentarios fueron positivos y constructivos, probablemente habrían reforzado la imagen pública de Kerem y quizás incluso habrían sido un guiño para los fanáticos que esperaban una reconciliación, o al menos una amistad duradera. Pero si fueran negativas o, peor aún, si se interpretaran como una crítica o una recriminación, el efecto podría haber sido el opuesto. Recordemos que ambos son figuras públicas muy seguidas. Sus vidas, especialmente su relación, fueron objeto de un escrutinio constante. Cada palabra, cada foto, cada me gusta en redes sociales era analizado al milímetro por la prensa y por los seguidores. Por lo tanto, cualquier declaración de Hande, por pequeña que fuera, que hiciera referencia a Kerem, tenía el potencial de generar un tsunami de reacciones. Ahora, ¿cómo podría haber impactado esto en Kerem Bürsin? Primero, a nivel profesional. Si Hande hubiera dicho algo que resaltara su talento o su ética de trabajo, eso podría haber sido una validación para Kerem, un empujón de confianza en un momento en que quizás estaba atravesando algún bache profesional o simplemente buscando nuevos proyectos. Los actores viven mucho de la percepción pública y del reconocimiento de su trabajo. Un comentario positivo de una colega tan exitosa como Hande podría haberle abierto puertas o haberle dado un impulso extra en su carrera.
Por otro lado, si las palabras de Ande hubieran sido interpretadas como negativas o distantes, esto podría haber tenido un impacto más complejo. Podría haber generado dudas en la industria sobre su temperamento o su profesionalismo, aunque esto es menos probable dado su historial y su reputación. Más sutilmente podría haber generado una presión adicional para Kerem, obligándolo a responder o a defenderse de alguna manera, lo cual nunca es una situación cómoda para nadie. A nivel personal, el impacto podría haber sido aún mayor. Las relaciones sentimentales, especialmente las que terminan, dejan heridas y generan sentimientos encontrados. Si Ande hubiera hecho una declaración que para Kerem sonara a reproche o a una forma de cerrar capítulos de manera dolorosa, esto podría haber afectado su estado de ánimo, su bienestar emocional y su forma de relacionarse en el futuro. Imaginen recibir un comentario público sobre su relación pasada de alguien con quien compartieron tanto. Puede ser un recordatorio constante de lo que fue y de lo que no es más. Es crucial considerar la posibilidad de que no existan declaraciones explícitas de Hande Erçel criticando o alabando directamente a Kerem Bürsin de forma reciente y que haya generado este impacto que se plantea en el título. A veces los titulares sensacionalistas o las interpretaciones de los fans crean realidades paralelas. Lo que sí es cierto es que tras una relación tan mediática, la dinámica entre exparejas es siempre de interés público. Si pensamos en las entrevistas donde Hande Erçel sí ha hablado de Kerem Bürsin, suelen ser en un tono de respeto y cariño hacia el tiempo que compartieron y los recuerdos positivos. Por ejemplo, en ocasiones, se le ha preguntado sobre la serie que compartieron y ella ha hablado con nostalgia y aprecio sobre la experiencia y la química que tuvieron. Este tipo de comentarios, lejos de causar un impacto negativo, suelen ser bien recibidos por los fans, quienes aprecian ver que las relaciones importantes dejan un legado de buenos recuerdos y respeto mutuo, incluso después de la ruptura. Por ejemplo, en una entrevista, Hande podría haber dicho algo como: «Fue una época increíble. Kerem es un gran compañero y aprendí mucho de él. Guardaremos siempre esos recuerdos». Este tipo de declaración, en lugar de generar controversia, suele ser vista como madura y elegante. No busca herir ni revivir viejas rencillas, sino más bien reconocer el valor de lo vivido. El impacto en Kerem, en este caso, sería probablemente positivo. Sentiría que su trabajo y su persona son recordados con aprecio, y que la experiencia compartida fue significativa. Esto podría darle seguridad en sí mismo y tranquilidad respecto a la percepción pública de su relación pasada. En el ámbito del entretenimiento, la forma en que las celebridades manejan sus rupturas es muy observada. Las declaraciones mesuradas, respetuosas y centradas en los aspectos positivos suelen generar una imagen más sólida y madura tanto para el individuo como para la relación que tuvieron. Si Hande ha optado por este camino, el impacto en Kerem sería de refuerzo de su propia imagen y de consolidación de una buena relación post-ruptura. Ahora, imaginemos otro escenario. ¿Qué pasa si las declaraciones de Hande Erçel no son directas, sino más bien a través de terceros o interpretaciones de sus seguidores? Esto es muy común. Un comentario sutil, una foto compartida de forma casual, un me gusta en una publicación que haga referencia a Kerem, todo puede ser magnificado. En este caso, el impacto en Kerem podría ser más de confusión o de intentar descifrar el mensaje. ¿Qué quería decir Hande con eso? ¿Es una señal? ¿Es un simple gesto sin importancia? El título de nuestro vídeo sugiere un impacto particular. Si realmente hubo algo dicho por Hande que tuvo un impacto significativo en Kerem, esto debió ser algo que trascendió las declaraciones genéricas de agradecimiento. Quizás fue una indirecta, una puya velada, o una revelación que tocó una fibra sensible en Kerem. Sin embargo, es importante ser cautos con este tipo de especulaciones, ya que a menudo se basan en interpretaciones y no en hechos confirmados. La clave para entender el impacto en Kerem Bürsin es pensar en qué tipo de comentario podría haberlo afectado realmente. Si Hande, por ejemplo, hubiera hablado sobre las dificultades de la relación, o sobre cómo ella sintió que las cosas no funcionaron, y Kerem se viera expuesto públicamente ante esas razones, eso sin duda habría sido un golpe. No se trata de culpar, sino de cómo se maneja la narrativa de una ruptura en el ojo público. También es posible que el impacto no sea directamente negativo, sino que simplemente reafirme una decisión. Si Hande, al hablar sobre Kerem, hubiera terminado dando a entender que la ruptura fue necesaria para su crecimiento personal, esto podría haber resonado en Kerem y haberle confirmado que seguir adelante era la mejor opción para ambos. A veces las declaraciones no son para hacer daño,
sino para justificar una decisión y sanar. Otro punto a considerar es la influencia de los fans. Los seguidores de Andy y Kerem, especialmente los del Ship Anchor, son muy apasionados. Sus comentarios y especulaciones pueden crear una presión adicional sobre ambos. Si Andy hiciera una declaración que los fans interpretaran de una manera particular, esto podría generar un eco mediático mucho mayor de lo que la propia declaración inicialmente implicaba. Y ese eco, a su vez, podría llegar a Kerem y tener un impacto, aunque sea indirecto. En resumen, si Andy Ercel ha dicho algo sobre Kerem Bürsin que haya tenido un impacto, este podría haber sido de varias índoles. 1. Positivo y profesional **** si alabó su talento o su ética de trabajo, reforzando su imagen pública. 2. Ambiguo **** si sus declaraciones fueron sutiles o sacadas de contexto, generando especulaciones. 3. Negativo *** si hubo algún tipo de crítica o revelación sobre la relación que pudiera haber afectado su reputación o su bienestar. 4. Reafirmante *** si sus palabras validaron la decisión de separarse, promoviendo el crecimiento personal para ambos. 5. Influenciado por los fans *** si la interpretación colectiva de sus palabras generó un mayor impacto. Lo que es innegable es que la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin fue un fenómeno cultural. La atención que generaron y la intensidad con la que sus vidas fueron seguidas hacen que cualquier mención mutua sea relevante. El impacto de las palabras, como hemos visto, depende de muchos factores, pero siempre está presente en la esfera pública de las celebridades. Lo importante en última instancia es cómo ellos, como individuos, manejan estas situaciones y cómo avanzan en sus vidas y carreras. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles declaraciones de Andy Ercel sobre Kerem Bürsin y especulado sobre el impacto que éstas podrían haber tenido. Lo que queda claro es que las palabras de figuras públicas tienen un poder inmenso y son analizadas con lupa por millones de personas. Ya sea un comentario directo, una indirecta o una interpretación, el efecto puede ser significativo en la vida profesional y personal de los involucrados. La clave es la forma en que estas declaraciones se comunican, se reciben y se gestionan. Espero que les haya parecido interesante este recorrido por la dinámica entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Si tienen alguna opinión o algún recuerdo de alguna declaración específica que haya marcado un antes y un después, no duden en compartirla en la sección de comentarios de abajo. Me encantaría leer sus perspectivas y sus aportes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este contenido con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.